Asociación Tilos presenta el podcast Por un Rural Vive. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escucháis en este episodio 9 del podcast Por un Rural Vivo. Este sería el último episodio y viene a dar esas conclusiones un poco de lo que fue el proyecto a lo largo de todos estos meses. Ya lo veníamos anunciando en episodios anteriores, pero bueno, hemos estado hablando con gente de distintas asociaciones medioambientales, hemos estado hablando con gente joven sobre sus opiniones en el proceso de transición justa y sobre todo hemos estado intentando ver qué significaba, ¿no?, ese concepto de transición justa y qué iba a implicar para Asturias. En la segunda parte del proyecto realizamos varios eventos participativos, entre ellos en Oviedo y en Siero, el último que se verán en los anteriores programas de este podcast, y en este último nos juntamos en Borines, en Piloña, unos cuantos jóvenes, para seguir debatiendo y llegar a esas conclusiones sobre qué opinamos sobre el proceso de transición justa y qué propuestas podemos hacer. Es por ello que el programa de hoy va a ser más colaborativo. Voy a contar con unos colaboradores de lujo, así voy a poder hablar yo un poco menos y les doy una pequeña presentación para que reconozcáis sus voces. Hoy contamos con Elena. Hola. Contamos con Elodie. Buenas. Con Emma. Hola. Contamos con Miguel. Buenas. Con Celia. Hola. Y con Jack, que no sé si se colará ese ladrido, pero que nos acompaña también dando vueltas al estudio de grabación. Y por supuesto a los mandos con Adrián Rey, como en todos los programas, al control del sonido y también a la música inicial del programa y a las voces de nuestra cabecera y de nuestro final de programa. Hoy, como decía, el programa va a ser un poco más colaborativo, así que voy a intentar dejar de hablar un poco y ser simplemente el que vaya introduciendo diversos temas a nuestros fantásticos colaboradores. Y por eso el primer tema de hoy del que vamos a hablar ya lo hicimos un poco en el debate que tuvimos anteriormente. Eso se queda inédito, no tendrá un podcast, así que se queda para nosotros y ahora vamos a intentar expresar un poco esas ideas. Y el primer tema que traigo a colación es el de las energías renovables. Hablamos mucho sobre el fin de los combustibles fósiles, el cierre de las minerías de carbón, de las centrales térmicas, pero claro, ahora tenemos que mirar hacia el futuro y ver hacia dónde vamos y esas energías renovables, cuáles son y cómo podemos implantarlas en el territorio. Así que bueno, os doy un poco paso para que vayáis comentando distintos aspectos si queréis. Bueno, pues sí, se escucha mucho hablar de las energías renovables en el mundo y en España tenemos la suerte de que ya están implantadas. En la actualidad representan el 14% de donde proviene la energía, que está bastante bien, pero no es suficiente, necesitamos mucho más. Y creo que es importante que miremos hacia países como Noruega, Islandia o Costa Rica, cuyas energías se sostienen principalmente de energías renovables y creo que son un ejemplo a seguir totalmente. Sí que hay gente o opiniones que pueden pensar, no, es imposible que la energía provenga fundamentalmente de energías renovables. Los combustibles fósiles se necesitan y demás, pero estos países nos muestran que es totalmente posible y que se puede hacer. Entonces solo falta llevarlo a cabo, a la práctica. Bueno, además de implantar las energías renovables, debería mirarse también a que no es algo que vaya a ser para ahora solo, que va a durar mucho en el tiempo, por lo que debería mirarse por cada región de nuestro país para ver qué energías son las mejores, las que más se ajustan a sus características. Pues poner un panel solar, por ejemplo, en Asturias, no es lo más lógico, porque el tiempo no acontece. Pero pues deberían, no sé, mirarse las características y
ver qué es mejor para cada sitio. No tenemos las mismas características en toda España. Y bueno, pues sí es verdad que podemos vivir de las energías renovables, aunque ahora eso se vea un poco, a veces aquí imposible, aunque lo hagan en otros sitios. Porque bueno, hay factores que nos lo impiden todavía. Yo diría que es también muy importante, como dice Emma, estudiar el territorio en el que se tienen que implantar las energías renovables también, pues eso, acomodarlas un poco a la zona y a las características. En Asturias, pues igual la energía que tenga que ver con el agua, las placas solares en Andalucía. Y creo que también es muy importante porque sí que hay gente que pone muchas trabas al tema de las energías renovables porque también contaminan. Por ejemplo, mucha gente pone el ejemplo de cómo las placas solares, cuando se les termina su vida útil, las células fotovoltaicas que utilizan tienen un gran impacto medioambiental. Y esto es verdad hasta donde yo sé, pero sí que creo que también es fundamental para poder llevarlas a cabo y que se reduzca el impacto medioambiental, dedicar investigación a las energías renovables. No es solo tan fácil como introducirlas sin más, sino seguir utilizando las energías, pues como puede ser el carbón o el petróleo, que ahora mismo es verdad que están funcionando, seguir usándolas mientras se hace la investigación necesaria para poder implantar todo esto y así pasar hacia esa transición que, como han dicho las compis, no es a corto plazo, sino a largo, pero como todas las cosas que cuestan esfuerzo pero que merecen la pena, siempre hay que tener la vista puesta en el medio y largo plazo. La verdad es que la conversación no puede ser más interesante y realmente es importantísimo tener en cuenta los recursos y las posibilidades que tenemos ya en la actualidad. No deberíamos tener la idea de que porque algo es renovable, por ejemplo, un hipotético coche eléctrico, vamos a comprarnos un coche nuevo ipso facto, sino que aprovechemos al máximo los recursos que ya tenemos de todo tipo, ya sea digitales como los teléfonos móviles o aprovechar al máximo lo que ya tenemos. Sí, o sea, efectivamente es necesario el cambio a energías renovables, aunque traen estos problemas que estaban hablando las compañeras. Pero yo creo que son unos problemas que, por lo menos a largo plazo, son menos graves que los que están provocando otro tipo de energías, como las energías fósiles, el petróleo o el gas. Por ejemplo, el problema del reciclaje de las placas fotovoltaicas, supongo que con cierto tiempo y con cierta investigación se pueda encontrar una forma de poder reutilizarlas, de poder invertirlas en otros productos. Y la contaminación que genera, por ejemplo, quemar carbón, quemar petróleo, no es tanto el residuo que genera, sino eso, el CO2 que echa a la atmósfera. Y entonces, me parece que a día de hoy por lo menos es menos problemático ese no hipotético, pero ese problema futuro del reciclaje de las placas fotovoltaicas o de los molinos de viento o de lo que sea, que el de los problemas que tienen las energías no renovables. Bueno, la verdad que muy interesantes todas las ideas que se fueron planteando y sobre todo esa consideración de que sí, las energías renovables no son perfectas, o sea, también hay que seguir investigando y, por supuesto, haciendo que sean más eficientes. Y hablando un poco de esa eficiencia energética y la importancia no solo de que existan las energías renovables y eso haga que podamos seguir teniendo el nivel de consumo que tenemos ahora, pues también podríamos hablar de cómo esa energía se debe consumir menos o se debe llevar a cabo de otra forma, o cómo podemos hacer que con la energía que tenemos actualmente, pues eso, ser más eficientes. No sé si tenéis alguna idea al respecto. Sí, este tema me parece también muy interesante porque, yo precisamente hace un par de años asistí a unas sesiones de conversación en francés, nada que ver con el tema del podcast, pero muchas veces llevábamos a colación diferentes temas como las energías renovables y la necesidad de reducir el consumo
tecnológico y energético en general para poder llevar el ritmo de vida que tenemos actualmente. El planeta no se sostendría bajo ningún concepto con el ritmo que llevamos de telefonía, de recursos automovilísticos, televisivos, audiovisuales. Es por eso que se agotan los recursos, porque lo hemos exprimido tantísimo que la explotación del planeta es masiva. Y muchas veces tendríamos que plantearnos, incluso de manera filosófica, un cambio de paradigma vital. Por eso, este sitio en el que grabamos hoy el podcast, que encaja en contenido y forma con nosotros y con el proyecto de Por un Rural Vivo, nos enseña que no es necesario vivir a todo trapo ni a todo tren, que podemos estar y disfrutar del rural también. Yo creo que voy a hacer como mi compi y voy a tirar igual por otro tema que no está tan relacionado, pero creo que me parece súper importante lo que dice, porque si os dais cuenta, antes en las casas había una televisión para todos o no había ninguna. Y ahora en muchos casos hay una tele en la cocina, una en el salón y una tele individual por cada habitación. Y creo que eso también, aparte del consumo energético que conlleva, como se ve en las facturas de la luz, por ejemplo, que está viendo que están llegando a muchas casas, independientemente de que se haya disparado el precio, es también el modelo social que hay detrás de cómo dentro de una misma casa la gente convive, pero no vive entre ellos realmente. Ahora cada uno puede estar viendo en su habitación un programa porque le aburre, el padre o la madre pueden estar en el salón, otro en la cocina. Y es verdad que tanta tecnología que tenemos ahora mismo a diario, yo creo que lo que hace más es desconectar muchas veces que conectar a la gente. Y bueno, eso es muy interesante lo que dice la compi de hasta qué punto todo el tema de las energías, el consumo y el medio ambiente está directamente relacionado con el modelo que tenemos ahora mismo de sociedad. Y enlazando un poco, que ha salido la palabra consumo, bueno, pues cuando vamos a comprar electrodomésticos hay unas etiquetas que representan las letras que ponen A, B, C, D, y esto indica la eficiencia energética que tiene. Y en ese momento puedes optar por lo que sea más barato pensando en tu bolsillo, que es totalmente ilícito y comprensible. Pero a la larga, la verdad es que comprar un electrodoméstico que tenga A, aunque te salga más caro en ese momento, es una inversión y te vas a ahorrar muchos euros a futuro y además contribuyes al cuidado del planeta y a esto que llamamos eficiencia energética, que es con la misma energía, pero no. Con la misma función, consumir menos energía. Y bueno, es otro modo de ayudar. A ver, al final, claro, lo que dicen mis compañeros es tú, si usas algo, pues los electrodomésticos principalmente, los electrodomésticos que se utilizan ahora, por mucho que tú ya veas, vale, ahora me sale muy caro, digo, ahora, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? Pues luego algo que sea, pues que consuma menos, que te ayude, es a largo plazo, es mucho mejor, porque tú con gestos como estos, gestos pequeños como son esto, estás ayudando al cambio y estás pues dando un paso adelante, que igual que haces tú, pues está haciéndolo otra persona y eso al final, pues que se junten unas cuantas personas, que al final se vaya tirando hacia adelante con esto, ayuda mucho. En el tema de la eficiencia, se me ocurre que a la larga sale más a cuenta comprar un electrodoméstico más eficiente, con una categoría mejor. Lo que pasa es que es posible que a veces esa diferencia de precio para mucha gente no sea factible de poder pagarla. Entonces, quizás habría que estudiar pues también esa capacidad o cómo intentar hacerlos más asequibles, o pues no sé si con ayudas o con multas a los que sean menos asequibles, no para el consumidor sino para el fabricante, quizás que anime, digamos, a las empresas, a los fabricantes a hacer productos más sostenibles. Y luego, pues, que lo hablábamos también, se hablaba en este podcast en un episodio anterior, que a veces se intenta
innovar con inventos nuevos, con objetos nuevos, con el objetivo de contaminar menos o de ser más sostenibles. Y la verdadera innovación, entre comillas, sería pues un poco volver a lo de antes, a lo que hacían algunos, la forma de consumir que tenían algunos antepasados, de aprovechar al máximo los materiales. Una vez que ya no se podían utilizar para eso, pues reutilizarlos para otras cosas. Una camiseta, por ejemplo, utilizarla durante todos los años que se pueda, hasta que ya no se pueda poner más. Una vez que se acaba como camiseta, pues se puede usar como pijama, después de pijama como trapo, cosas así. Entonces, volver a ese, quizás el ejemplo de la camiseta ahora es un poco más, digamos, más común, pero bueno, en otros aspectos se nos estropea un poco un móvil y gracias Jack, lo tiramos en vez de intentar arreglarlo, en vez de intentar seguir usándolo o buscarle otra vida a esos componentes, y desechamos el reutilizamiento de estos materiales, que por otra parte, para conseguir el móvil nuevo, es contaminante la forma de obtenerlos y de fabricarlos, por una sociedad de consumo de necesitar cosas nuevas en vez de reutilizar lo anterior. Bueno, estábamos hablando de eficiencia energética y es verdad que salieron cosas como los electrodomésticos con esa etiqueta de eficiencia energética, y todo lo relacionábamos con algo que tiene mucha importancia en nuestra vida, que es el consumo, ¿no? Y cómo utilizamos o reutilizamos esos productos, cómo reciclamos, a veces pensando que con reciclar ya salvamos el medio ambiente, cuando en realidad... Y todas esas ideas también fueron saliendo un poco en el debate que teníamos antes, y por eso la quería sacar por explorar un poco más en el tema de cómo consumimos, y en el tema, pues por ejemplo, del que hablábamos de los productos de proximidad también. Si miramos las etiquetas, pues a nivel de eficiencia energética o de dónde proceden los alimentos que consumimos. Bueno, voy a dejar un poco el tema abierto por ahí, luego tengo alguna pregunta más que ya voy ardiendo. Sí, al final también lo hablábamos eso. Yo creo que de hecho en el mismo episodio de la ganadería, de lo que me refería antes, que nosotros como consumidores tenemos también un poco esa quizás responsabilidad de buscar el producto pues más... no solo buscar el mejor precio a veces, sino que también igual deberíamos buscar un producto pues de proximidad, de calidad, que respete la cadena de producción, que respete el medio ambiente, que respete los derechos humanos, los derechos animales, etcétera. Entonces igual, aunque pues el kilo de peras que vienen de, sabe Dios, de Rusia, sea más barato que el de aquí de Asturias, pues igual es más beneficioso buscar esa pera de Asturias, que supuestamente fue menos contaminante porque no necesita tanto transporte, y la cadena de producción, desde que sale del árbol hasta que llega al supermercado o donde se compre, es más verde, más sostenible. Yo aquí creo que hay una parte fundamental, y es que se piensa mucho que los comercios de proximidad o locales son más caros, y muchas veces en realidad esto no es verdad. O sea, a mí se me ocurren varios ejemplos. Por ejemplo, en donde yo vivo, hace poco abrí una panadería nueva que tiene, pues eso, el pan casero y demás, y es muy barato, y aparte, bueno, es un negocio local en el que tú ayudas a las pequeñas personas. Yo personalmente en mi barrio he amenazado a todo el mundo con que no vuelva a comprar más el pan en el Más y Más abriendo esta panadería. Y luego, por ejemplo, en otro ámbito, pues por ejemplo yo consumo mucho jabón en pastilla. En vez de comprar los botes del supermercado, pues utilizo champú sólido y pastilla y demás.
Y aparte de que si miras la relación calidad-precio te sale más barato, es verdad que realmente no es tan caro ahora mismo. Entonces también hay que romper un poco ese estereotipo de que hay productos de proximidad que son más caros, porque en realidad esto muchas veces no se cumple. Y es más un eslogan que yo creo que se utiliza para ir a comprar más a Mercadona o al Más y Más, que realmente porque la gente se pare a mirarlo, incluso muchas veces más por comodidad mismamente. Sí, efectivamente, y lo único que a veces, o sea, no, igual con lo de caro, no solo me puedo referir o no se puede referir al precio, sino a la comodidad. Me explico. Es verdad que, por ejemplo, en la panadería casera, el pan te puede salir más o menos al mismo precio y de mucha mejor calidad y todo mucho mejor, pero tienes que desplazarte hasta esa panadería en vez de entrar al Mercadona. Perdón por decir marcas. No nos patrocina, porque vale, además bueno. Si estamos hablando mal, no, por eso, nos patrocina la panadería de barrio. Es así, no, mucho mejor. Pero que en un supermercado, una gran cadena de supermercados, en el mismo recinto, en el mismo sitio, tienes todos los productos que quieras al alcance de la mano. Entonces es mucho más cómodo. Entonces yo creo que esa comodidad entra en el precio, en la ecuación a la hora de elegir el producto. Pero es verdad que si te paras a hacer las cuentas y ver la calidad que te ofrecen, tampoco hay tanta diferencia seguramente en muchos casos. Yo quería comentar que la sostenibilidad no es solo el medio ambiente como tal, sino un modo de vida. Realmente. Por eso la Unión Europea nos intenta que sigamos en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están en la Agenda 2030 y que son muchas cosas, desde una educación justa, paz y justicia en las relaciones internacionales, la igualdad de género. Son muchos objetivos los que combinan la sostenibilidad. Y, ante todo, habría que rasgar completamente con una sociedad individualista que nos lleva a separarnos como personas en vez de a unirnos por una causa. Por eso yo creo que la sostenibilidad va mucho más allá de meras acciones por el medio ambiente o por el clima, que también, por supuesto, pero como filosofía vital también es importante. Bueno, yo también quería aportar que en esto del consumo, en esta sociedad en la que vivimos actualmente, se lleva mucho el macroconsumo. Consumir por encima de las capacidades, de lo que se debería y de lo que es bueno, de lo que en realidad es posible consumir. Porque al final tú compras y en general un poco de todo, más de lo que se puede. Incluso, a la hora hablábamos antes, los coches eléctricos, mencionaba antes una compañera mía. Ahora salen coches eléctricos mucho más sostenibles, que ayudan mucho más al medio ambiente. Pero ¿quién puede comprarse esos coches? ¿Y quién debe comprarse esos coches? Si tú tienes un coche que te sirve, que, vale, contamina un poco más, pero al final contaminaría todavía mucho más el hecho de desechar eso que todavía funciona, que todavía sirve, por comprar algo que, aunque sería más sostenible, al final, en ese momento hace que tú desperdicies algo que está completamente, está bien al final. Y eso creo que sigue siendo una de las cosas que sigue haciendo mal esta sociedad, que te vende las cosas nuevas como tienes que tenerlo ya, es mucho mejor. Y además que esto no llega a todo el mundo. Son precios, no son cosas que puedan llegar a todo el mundo. Y lo hablábamos antes, a veces las personas que pueden comprarse estos coches o estos electrodomésticos más sostenibles son aquellos que, aunque tú veas con este gesto sí, que ayudas al medio ambiente, tienen otros 1000 detrás, son gente que luego puede, cogerse un jet privado y eso contamina el triple. Así que al final eso no equilibra nada.
Claro, es cierto que el porcentaje de personas ricas contamina muchísimo más que el resto de la población mortal, vamos a decirlo así. No obstante, no debemos olvidar ni menospreciar nuestros pequeños actos que ayudan, pero sí que es cierto que lo primordial es presionar a los gobiernos para que implanten medidas medioambientales y que fomenten las energías renovables, la circularidad, etcétera. Bueno, la verdad que ideas súper interesantes todas las que fueron saliendo de todos vosotros, principalmente todas vosotras y también Miguel. Y por cerrar un poco el tema de consumo, os quería plantear como un pequeño dilema, porque vemos muchos productos ecológicos, bio, etcétera, en el supermercado. Es una pregunta un poco trampa, ¿no? Pero ¿qué primaríais antes? ¿Un producto local que no lleva ninguna etiqueta o un producto bio de cultivo ecológico, etcétera, que fuera de fuera? Yo, como dijo antes la compi Emma, hay un lema que es todo para el pueblo pero sin el pueblo, entonces yo creo que siempre primaría el producto local, porque al final las etiquetas no dejan de ser marketing, no sabemos realmente lo que hay detrás e incluso aunque esté certificado muchísimas veces, creo que daría más importancia también por los pequeños negocios que se esfuerzan por sacar esos productos adelante. Yo en la postura contraria creo que apostaría por el producto ecológico que utiliza buenas prácticas, sobre todo en referidos a alimentos, que es muy importante el cuidado del suelo, que no se utilizan pesticidas ni estos químicos tan perjudiciales. Pero si viene de, por ejemplo, otro continente, aunque sea ecológico, pues igual prima más, con todas las emisiones que eso conlleva, uno más cercano. En cambio, si es del mismo país, pero es ecológico, ante uno que es de mi barrio, pues sí cogería el ecológico. Yo el problema que veo con lo de las etiquetas ecológicas es que a veces el mismo producto hecho de la misma forma por dos productores distintos, uno de ellos es ecológico y el otro no, porque uno de ellos pagó las inspecciones necesarias y los cambios necesarios en su empresa, en su ganadería o en su producción para conseguir esa etiqueta, y el otro no, siendo eso el mismo producto obtenido exactamente de la misma forma. Entonces yo ahí sí que tiraría más al producto local. Me parece que al final la etiqueta esta es un poco, o en algunas ocasiones es un poco el greenwashing, que se llama, que eso, intentar blanquear la marca haciéndola pasar por algo ecológico, algo deseable, por sostenible, pero que realmente no aporta tanto como puede ser un producto local, un producto que conozcas su origen de verdad. Lo que voy a decir no tiene nada que ver con los alimentos, pero es que me está recordando muchísimo. Hace cosa de un año me puse a mirar coches porque necesitaba un vehículo. Y bueno, lo de la etiqueta medioambiental eco en ciertas marcas es un postureo total de un pequeño motorcito microhíbrido para precisamente blanquear a través de greenwashing y tener esa categoría para poder vender más coches con la etiqueta eco en vez de la etiqueta anterior, que sería la C. Y no dejan de ser coches igualmente de combustibles fósiles o de energías no renovables, solo que les instalan una pequeña batería mínima y ya pasan el filtro. Así que, bueno, creo que hay que tener cuidado también con los lavados de cara. De ahí la importancia de comprobar bien que no se trate simplemente de que ponga eco, una etiqueta verde y ya está, sino que tenga una certificación real y comprobar la información. Bueno, yo antes de nada voy a contestar la pregunta. Yo creo que tiraría por el comercio más local. Eso sí es verdad, yo tiraría más por lo de aquí. Y bueno, por otro lado, lo que iban diciéndoles mis compañeros, al final a veces lo ecológico puede llegar a convertirse, igual que muchas otras cosas, llegados a un punto, en algo de postureo.
por lo que no hay que fiarse de todo. No puedes llegar y ver una etiqueta que pone eco y decir, bueno, esto es en verdad, es eco. No siempre lo es, y muchas veces que mucha gente lo hace por postureo, y muchas empresas fabrican estas cosas que al final pues compran el hecho de ser ecológicos, no producen en realidad de forma ecológica. Así que bueno, eso también tiene que ver con la pregunta que nos hacías antes, que sí, yo tiraría por lo local, pues por el simple hecho de que no me podría fiar de todo lo que se pone en las etiquetas. Sí, al final traía la pregunta porque, bueno, sabía que un poco iba a haber opiniones diversas, porque al final las dos cosas son importantes, ¿no? El que sea local y el que sea de cultivo ecológico, y al final... Bueno, sí que hay un poco, pues existe ese término, ¿no?, de greenwashing, que hay una campaña ahora del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, muy interesante, que la podéis ver en su Instagram, y por eso lo sacaba un poco a colación. Pero claro, al final va de investigar, ser un poco críticos con esas etiquetas, que no quiere decir que todas sean mentira, pero sí que ser algo críticos y también poner en valor el consumo local. Bueno, vamos un poco cortos de tiempo porque me están todo el rato dando el tiempo, pero vamos a pasar al último tema, así que os voy a dar como un turno de palabra medio final en este último tema, ¿vale? Para que acabemos rápido. El último tema que queríamos sacar era el de la legislación, ¿no? Cómo muchas veces las acciones que queremos hacer, la legislación que hay actualmente no nos las facilita. A veces tenemos buenas intenciones, pero entre la legislación y la burocracia se nos quitan las ganas de seguir realizando acciones. Y bueno, no sé, claro, ¿qué es lo que sería necesario? ¿Que la legislación cambiara y que nosotros lo pidiéramos? ¿O que fuera esta legislación más permisiva con esas buenas intenciones, por decirlo de alguna manera? No sé qué opináis sobre este tema. Vale, como esto fue algo que creo que saqué yo, pues me parece lo correcto responder la primera. Esto lo hablábamos, bueno, porque muchas veces hay iniciativas de pueblos o de barrios muy bonitas, como pues limpiar un río que haya en la zona, limpiar, pues por ejemplo, donde yo vivo, la zona que está boscosa que rodea las vías del tren, pues está llena de latas, de botellas, de basura, de muchísimas cosas, y como a veces tú con tu buena intención puedes ir a limpiarlo y realmente lo que pasa es que te lleves una multa porque, bueno, estás en un espacio que no te pertenece, un espacio público, etcétera. Yo creo que la solución sería un poco ajustar las leyes realmente a lo que es el día a día, porque sí que me parece que la legislación va en una línea que no se corresponde para nada con la vida diaria y que muchas veces es verdad que las ganas se pierden. No todas las personas mantienen las ganas indefinidamente en el tiempo y a veces las trabas te las quitan. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto los gobiernos harían caso de lo que pidiese la gente, pero igual a través de iniciativas de asociaciones, que es verdad que pueden tener un poco más de poder a nivel legal, como puede ser pues eso, la asociación Tilos o la asociación Biodevas, de la que es una compañera, pues pudieran ejercer un poco más de presión ya mismamente a nivel de ayuntamientos locales. No intentar llegar a tanto, pero bueno, de lo poco pues también se puede hacer. Sí, la verdad es que bastante poco que añadir. Lo único que yo sí que entiendo, puedo llegar a entender algunas de estas legislaciones, porque pues lo de que hablábamos de limpiar los ríos, por ejemplo, la buena intención puede ser muy buena, pero quizás en ese proceso de limpiar el río, sin quererlo, como consecuencia indeseada, se haga daño pues a parte del ecosistema que tiene el río, o de la fauna que vive allí, o de lo que sea. Entonces entiendo por qué están esas legislaciones, pero también creo que si existe esa buena voluntad por parte de la gente de ponerse a limpiar el río, de ponerse a segar el monte o lo que sea, que quizás lo que habría que hacer por parte de la administración o de quien sea es canalizar esas buenas intenciones para conseguir, pues quizás pues agrupando a esa gente y decir, vale, pues nos parece bien, pero vamos a daros primero esta formación para que veáis cómo se puede hacer de una forma respetuosa, que tenga en cuenta todos los factores, y a partir de ahí, teniendo esa formación, pues ya tomar acciones llevadas a cabo, pues eso, pues por la propia
administración o a partir de asociaciones o de particulares. Es lo único que añadiría. Bueno, yo decir una cosa rápida, que al final yo lo que dijimos antes, de todo por el pueblo pero sin el pueblo, que al final el gobierno, pues la legislación te dice, vamos a hacer esto, tu gobierno te dice, vamos a cambiar esto, vamos a ayudaros a esto, pero no quieren que tú te metas. Ellos quieren, te prometen hacer sostenible o ayudar al medio ambiente, pero no quieren que tú intervengas en eso. Quieren hacerlo ellos, y si tú pues realizas una propuesta, si tú quieres hacer algo tú activamente, suelen echarte para atrás. Y entonces ahí, en el momento en el que las personas métense de forma activa a esta lucha, se les aparta, se frenan los cambios, porque no se quiere que en realidad esto pase. No quieren que la gente vaya en masa a realizar pues actos como pueden ser pues limpiar un río o una playa, quitar pues las cosas de la arena, o pues actos así. Al final el poder quiere llevarse el decir, hicimos esto, nuestras propuestas, lo que nosotros habíamos dicho fue lo que hizo el cambio, no esa gente que está por abajo en esta escala. Bueno, yo creo que con estas reflexiones finales, que son muy interesantes, de que a veces se nos impide la participación, pero eso no debe hacer que cesemos en nuestro empeño, ¿no?, de querer seguir participando y seguir cambiando las cosas. Yo creo que esa es la idea, un poco la conclusión final, de aunque molestemos, seguiremos molestándolo. Yo creo que con eso nos quedamos, y bueno, de cara a esas conclusiones finales y a esa interacción que queremos tener con políticos a nivel local, con instituciones, pues bueno, las podemos poner de forma más clara, pero con el link del podcast, pues yo creo que la verdad que quedan bastante claras expuestas nuestras intenciones. Así que con esto nos despedimos, no sin antes dar las gracias a Celia, a Miguel, a Emma, a Elodie, a Elena y a Jack, que es el perrito que anda por aquí y que nos estuvo distrayendo un poco durante la grabación, o sea que haciéndola más divertido todavía. Y por supuesto a Adrián Rey, a los mandos y a la voz en off y a la música. Así que con esto nos despedimos de momento por el podcast Por un Rural Vivo. Bueno, yo soy Pedro Migueles, que siempre se me olvida presentarme y nadie me lo dice. Pero... Y muchas gracias a Pedro, que siempre está ahí a los mandos de los micrófonos, y bueno, que hizo un trabajo excepcional en este proyecto, que desde la Asociación Tiros pudimos colaborar y digamos patrocinar, entre comillas. Entonces bueno, pues muchas gracias, Pedro, muy buen trabajo. Bueno, pues nada más que decir. Programa cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.